y ya. Pero no, porque entonces esa persona no hubiera dado tantos otros datos en casos en los que pensó que tenía que justificar por qué le ponía una casta a una persona o a otra persona. Nos falta trabajar algunos padrones, nos falta el desglose del censo de Revillagigedo, y yo creo que también hay una oportunidad muy grande, ahora que ya tenemos capturados estos padrones, de trabajar libros de bautizos, libros de matrimonios, información matrimonial, porque ahí sí podemos ir viendo un tejido social cada vez más complejo. Ahí figuran los padrinos, cómo escogía el padrino, dónde estaba ese padrino, en el mismo pueblo, en el pueblo de al lado. Lo mismo para los testigos de los matrimonios. No más que si esto ya fue un trabajo enorme de captura, imagínense lo que es trabajar con libros de bautizos, de matrimonios, de información matrimonial. Pero afortunadamente hay otras personas con otros intereses, y están los mormones. Los mormones piensan que, porque en algún lugar de la Biblia dice que todo el que no haya sido bautizado no puede entrar al reino de los cielos, lo toman literal y les dan mucha pena a sus antepasados. Pobre de mi abuelo, de mi bisabuelo, no se pudo hacer mormón y no va a poder entrar al reino de los cielos. Entonces eso los motiva a buscar sus antepasados y a bautizarse por ellos. Es la manera que encontraron ellos de interpretar ese asunto. Bueno, gracias a eso, microfilmaron archivos parroquiales, no todo, pero desde luego los libros de bautizo sí, y creo que los de matrimonios también, en todo México, en todo el mundo, pero bueno, quedándonos aquí, en todo México creo que en los años 30 o 40, y le dieron copia de todos esos microfilms al Archivo General de la Nación. Eso está muy bien, porque si se pierde un libro, pues todavía está el microfilm. Pero es que además ellos, porque pues claro, la motivación es fuerte, tienen huestes de voluntarios que capturan esa información para que su gente pueda hacer su genealogía. Y uno también puede acceder a esa información. Entonces yo tengo la esperanza de poder revisar buena parte de los libros de bautizos ya capturados sin que Ángela o yo tengamos que hacerlo. No sé yo si figuren padrinos, etcétera. Sé que acaban de subir una información más fina sobre los registros que ya tienen. Yo creo que ellos ahora sí que está bien que bauticen a sus abuelos, yo no tengo problema con eso. Me encanta que tengan ese afán de capturar tantas cosas. Por cierto que, paréntesis, en Chilcuautla hay un personaje de Chilcuautla que fue importante a nivel nacional, que se llama Francisco Lombardo. En el siglo XIX fue ministro de Santa Anna, hasta ministro de Relaciones Exteriores, de Hacienda, etc. Fue un personaje importante en la política nacional en la época de Santa Anna. A mí me interesa por eso, pero a otros les interesa porque se llaman Lombardo y se hicieron mormones. Coincidimos donde el párroco de Chilcuautla. Fueron a verlo porque les interesó un libro que hicimos. Él los mandó conmigo, creo que a él no le dijeron que eran mormones porque no les hubiera abierto. Y entonces ellos me están dando su lista de los Lombardo, de Mixquiahuala, de Actopan, de Chilcuautla, que yo ni hubiera pensado en buscar porque a mí me interesaba solo un personaje, y estoy viendo como mucho más la familia del personaje gracias a ellos, ¿no? El otro día me escribe con el que tengo contacto, me dice: ¿ya usted por qué le interesan los Lombardo? Entonces eso abre una ventana para este tipo de estudios, abre una ventana muy interesante, porque no es posible, salvo que uno tenga este tipo de motivación y la infraestructura que tiene una iglesia de estas, no es posible pensar en capturar toda la información que hay en esos libros, pero nos abre a poder entender muchísimas cosas, de qué pueblos se casaban con qué pueblo. Eso sabemos hoy, que todavía hay irregularidades de este tipo, ¿no? La configuración de las familias, quiénes vivían cerca de quiénes, etcétera, etcétera. Eso es muy difícil de hacer sin apellidos, y los indígenas hasta mitad del siglo XIX no figuran con apellidos. Incluso con apellidos no es fácil porque se repiten mucho, pero con este tipo de material ya capturado podemos pensar en hacer ese tipo de trabajo. Básicamente eso sería todo. Nosotros tenemos esa idea de poder entender con mucho más precisión la conformación de la población
de Cardonal y de Chilcuautla, tenemos la idea de que esos que eran el cubo de españoles y el cubo de indios, hasta la fecha tienen quizás algunas cuestiones culturales diferentes que se pueden explicar porque se mantuvieron separados dos ámbitos culturales durante mucho tiempo. Pensamos también que podemos entender mejor quizás el papel de los indios principales, que en los pueblos de indios eran una capa relativamente chica de gente, pero en las cabeceras se concentraban mucho. Hay muchos indios principales marcados como tales en Cardonal cabecera, en Chilcuautla cabecera. Pensamos que podemos quizás entender mejor también por qué hasta la fecha algunas familias son muy fuertes en estos pueblos, cómo se mantiene este tipo de, no sé cómo llamarle, poder, abolengo, dinero, todo junto, ¿no? Eso se nota en otras cosas. Por ejemplo, cuando sacaron los cementerios de alrededor de las iglesias afuera de los pueblos, hace como 30 años ahora, ¿sí? Por la cuestión esta de que pues, es más sano que estén afuera. Las familias que tenían de estas piedras memoriales en los muros de la iglesia, o que tenían las tumbas grandes alrededor de la iglesia, de inmediato hicieron sus megacapillas en los lugares estratégicos del nuevo panteón. Son las mismas familias, y si vemos para atrás siguen siendo siempre las mismas familias. Entonces, poderle dar seguimiento a estas cuestiones de estructuras familiares, estructuras comunitarias y también de alguna que otra trayectoria individual, pues realmente es muy rico, y se puede hacer gracias a estos censos locales. No se podría hacer con los censos que permiten hacer demografía, pero no historia local, que son los generales. Entonces, pues ese es el corte de lo que vamos al día de hoy. Muchas gracias.